Indudablemente, el caso de todo lo que ha sucedido con el juego Ulloa y todo lo que también ha ido pasando con respecto a los vínculos de Bernardo Fontaine en la campaña de los AFP y los Trolls Procast, nos traen a la cabeza un hombre, el periodista, el señor Nicolás Sepúlveda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Nicolás Copano? ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal, Muy Camilo? ¿Cómo están? bien, ¿Cómo muy bien. estás? Reportea.cl, vayan y aporten también, sean parte de esta movida de periodismo. Yo no les quiero decir independiente, quiero llamar dependiente de la gente. Somos independientes Medio de largo todo, el nombre. somos independientes de todo, menos de ti. Es verdad, es verdad. Sí, sí, Ese sí. es el problema. Y, Podemos vivir gracias al aporte ciudadano. Esa es la verdad. y hacer cosas entretenidas. Una investigación de Reportea y los genios ahí, saludo a Gassi Jalil de Vergara 240, reveló que la Fundación Ciudadano en Acción, dirigida por Bernardo Fontaine, actual integrante del comando de José Antonio Caz, recibió financiamiento indirecto de la AFP a través de agencias de comunicación como Artul y Retarget, mientras lideraba campañas digitales en defensa del sistema previsional. Hay pagos cruzados, hay desinformación que ataca a Evelyn Matei y a Janet Jara, y hay personajes que aparecieron en el primer reporte que tú hiciste junto a Chilevisión, como Ujú. Canal de Mati. Sí, Yo quedé loco con eso, como que había sido una hebra que había aparecido en el reportaje de Chilevisión y que ahora se concretó con él mismo admitiendo estos pagos. sí. Lo que pasa es que Canal de Mati o Matías Lorca, que es el nombre real detrás de él, aparece por primera vez en un informe que hizo Chile Vamos, el comando de Evelyn Matei, cuando denunciaron esta campaña asquerosa, dijo ella, donde habían inventado, dando a entender que ella tenía Alzheimer, que ojo, esto habrá que analizarlo después de la elección, pero esa campaña coincide con el declive en la encuesta de Evelyn Matei. Ella en junio sufre ese ataque digital o ese ataque coordinado que denuncian en su comando para instalar esta idea, y ahí ella comienza a bajar progresivamente en la encuesta hasta los números que estoy hoy día. Bueno, en ese informe aparece Canal de Mati como unas 4 cuentas madre de este troleo masivo, difusión de fake news y acoso. Él en ese momento elimina su cuenta en X, pero lo que nadie sabía y lo revelamos ahora en este reportaje es que estaba trabajando justo en ese momento con la Fundación Ciudadanos en Acción, que es la fundación de Bernardo Fontaine, y probablemente Ciudadanos en Acción a quienes nos escuchan no les diga nada, pero era la figura jurídica y el RUT bajo el que operaban otros nombres que sí son más conocidos, ¿no? Como Con mi plata no o Reforma la Reforma, que eran estas iniciativas de Bernardo Fontaine que él hacía aparecer como iniciativas cívicas o de la ciudadanía. Y ahora lo que sabemos y lo contamos en este reportaje es que eran apoyados y financiados también por la Asociación de AFP. Oye, ¿quién es Bernardo Fontaine? Bernardo Fontaine es un empresario, empezó en el mundo del retail, ha sido también ocupado directorios en bancos y empresas financieras. Era uno de los dueños de Place Vendôme, por ejemplo, que vendió después. Y es un hombre de derecha, fue convencional constituyente en su minuto, y ahí él protagonizó durante la convención constitucional una campaña importante por el rechazo, ¿no? a esa nueva constitución. Es ya emblemática su portada en la última noticia señalando que a los trabajadores no iban a expropiar los fondos de pensiones, ¿no? Los fondos ya no serán tuyos, algo así decía. Desde esa época, lo que pudimos detectar ahora con la investigación es que él ya estaba trabajando con la asociación de FP. Habían coordinaciones subterráneas, esto por supuesto no era público, él había dicho varias veces que no recibía apoyo de la AFP, que no tenía vínculos con el gremio, lo que no era cierto. Ayer tuiteó Bernardo Fontaine, puso siempre defendido por convicción que los trabajadores y no el Estado son los dueños de sus ahorros provisionales y libres de elegir administrador. No defiendo las AFP, no ataco ni participo de redes que ataquen con mentiras a candidatos y las rechazo. Mis opiniones son públicas. Está bien, pero nosotros intentamos hablar con él y por supuesto también con la asociación de FP y con los miembros de su fundación, pero ninguno estuvo disponible, lo buscamos durante varias semanas. Hay preguntas que no ha respondido. Por ejemplo, ¿por qué contrató a Matías Lorca o Canal de Mati para su fundación a pesar de la actividad que tenía él en redes sociales? Que era esto acoso y difusión de mentiras falsas, ¿no? ¿Por qué negaba su relación con la AFP si su fundación, a través de una agencia de comunicaciones, recibía apoyo financiero y técnico del mismo gremio de la AFP? ¿Hubo más platas del gremio de la AFP? ¿Recibe su fundación aporte de otras empresas o gremios empresariales? Porque los videos que nosotros detectamos de Canal de Mati, por ejemplo, de Matías Lorca en redes sociales junto a la fundación, no solo él hablaba de reforma del asunto previsional y la AFP, también hablaba, ponte tú, de la salud privada.
o de ataques políticos al gobierno directamente que no tenían que ver con la AFP. Entonces, ¿quién más financia esta fundación? Que hace campaña política y propaganda política en defensa de ciertos intereses, ¿no? Por ejemplo, en Meta, es decir, Instagram y Facebook, Ciudadanos en Acción solo en los últimos años ha gastado más de 200 millones de pesos en viralización de su contenido. A eso hay que sumar el pago que le hacen a los influencers, la edición de video. Ahí tienen videos hechos con actores, por ejemplo, que no, con una buena factura, digamos que no son baratos de hacer. ¿Quién financia todo eso? Hay una pregunta que es cómo estas corporaciones, como Meta, Google, etcétera, em, tienen que rendir los fondos en campañas de este tipo. Mm. ¿Eso se hace? ¿No se hace? ¿Se pueden cubrir? ¿Cómo funciona? Nosotros en la biblioteca de Meta, que uno puede mirar ahí públicamente, revisamos uno a uno los videos, hicimos el cálculo, y ahí llegamos a la cifra que solo en Facebook e Instagram han gastado más de 200 millones de pesos. Dice que quien inscribió el pago fue Fundación Ciudadanos en Acción, tanto de campañas de Con mi plata no, como Reforma la Reforma, y mismo Ciudadanos en Acción. Ahí hay muchos videos de Matías Lorca, muchos videos de otros influencers también, pero en concreto no sabemos quién facilitó los fondos, ¿no? Según nos dicen en Artul, ahí estamos viendo Matías Lorca o Canal de Mati, ese es uno de los videos que estaba colgado en las redes de la fundación. ¿Sabes que debo admitir que Canal de Mati es mi favorito por su nivel de agresividad? Es como muy, muy violento. Bien rápido, los videos que yo vi era Sí, bien po. rápido, sí. No, y está como enojado. Ahí hay una historia. Mm, Nadie ha profundizado. Es que todos estos personajes tienen una militancia que se basa no en libros, sino en emociones. Sí, y rabioso, muy rabioso. Sí. De hecho, claro, ayer publicamos y los bots o los trolls de esos grupos, claro, atacando unos ataques brutales. Pero lo que hay que hacer es sacarle las notificaciones al celular. Con Claro, eso eso es lo mejor. no existen. Po. Pero, bueno, les decía que Matías Lorca estaba ahí, nosotros intentamos hablar con él y no quiso. Pero claro, tú decías, él lo reconoce. Mira, esto fue muy curioso. Nosotros empezamos a investigar esto hace más de 2 meses, una investigación bien larga, no era fácil. Comenzamos después de que emitimos el último reportaje en Chilevisión, porque nos llegaron nuevos antecedentes, y empezamos a hacer preguntas y empezamos a acercarnos a la gente. A medida que nos acercábamos a más gente, la fundación iba borrando videos, por ejemplo. Los de Matías Lorca, la mayoría están borrados de la cuenta en Instagram de Con mi plata no, por ejemplo, o de otra influencer. Y en medio de esto, hace algunos días, un día en la noche, una de las periodistas del equipo, esto lo trabajamos con Renato Gallardo, Felipe Rivera y la Vale de Marval, de Vergara 240, me escribe en la noche y me dice, mira el video. Y Matías Lorca había subido un video a Instagram donde reconocía y decía, sí, yo trabajé en la Fundación Ciudadanos en Acción durante casi un año, emitía boletas como corresponde. ¿Por qué hizo eso? Evidentemente alguien le dijo, ¿no? Lo que estábamos investigando. Lo mismo algunas personas que participaban en estas reuniones de coordinación entre la Fundación y la Asociación de FP. Dejaron dicho en sus casas, que los fuimos a buscar a sus casas, que estaban de vacaciones o estaban fuera de Santiago cuando en realidad nosotros sabíamos que estaban acá. Hubo una intención de no responder, una intención incluso de no responder hasta ahora. El tuit que leímos de Bernardo Fontaine, él no responde ninguna de las preguntas de la información que se entrega en el reportaje, ¿no? Anoche a José Antonio Cast tampoco respondió en el debate cuando Janet Jara lo increpa al respecto. Matías Lorca, cuando hace esto, porque él es uno de los pocos que actúa con su nombre, su rostro, digamos, a diferencia de otras cuentas bots que hemos visto que también operan en la misma línea. Y ocurre también esto, o sea, de que lo expresa cierta idea de lo que está haciendo, su relación concreta con Ciudadanos en Acción, en fin. Eso es, hay ingenuidad por parte de ellos, es algo preparado, es la información que ellos te quieren dar a ti. ¿Cómo lo lee? ¿Cómo interpreta eso que está ocurriendo? Particularmente con él, que tiene una forma de operar distinta, creo yo, al resto. Bueno, él, al igual que otros, mató su cuenta en X después que dimos el reportaje en televisión. Claro. Y en su cuenta en Instagram también, la nueva cuenta en Instagram que tiene, salió a pedir disculpas. Y dijo que pedía disculpas por dividir a la derecha, que no era su intención, en fin, después de los ataques de Belín Matei, ¿no? Mira, yo no sé, él no quiso hablar con nosotros. Tienen formas distintas de actuar, pero se coordinan, ¿no? Yo te diría que hay ciertos sectores políticos, pero ahora sabemos también empresariales que detectan a estos jóvenes que tienen estas cuentas, que están mucho tiempo en Internet, que tienen posiciones políticas y tienen seguidores, y se aprovechan de eso también, ¿no? Yo no sé si hay una estrategia en esto de algunos anónimos, algunos públicos. Puede que sí, pero no tengo al menos herramienta ahora para decir eso. Y
Porque esto ya va camino a ser un libro. Yo creo que como vamos, la historia de cuentas que generan contenido que tiene la escala de un medio. Porque eso es lo que no se lee. Es que son influyentes. Claro. Y que construyen realidad. Mm. Yo siempre he dicho que hay un triángulo y que hay medios que después lo validan y que uno hoy lo ve como alguien inocente a un canal de Mati, pero después va a aparecer de columnista de Gonzalo Feito en la Metro. Bueno, mira, Así funciona. Mm. El sistema termina validando todo esto y, por supuesto, lo digo como un ejemplo de cómo podría llegar a evolucionar una persona en este ecosistema medial nuevo. es que No hay lo digo, no lo estoy diciendo porque sea malo, porque Es una digo realidad. desde una perspectiva de realidad, incluso diciendo, bueno, es algo inteligente por parte de estos grupos de presión y poder. Hay antecedentes de eso. Recordemos que hay dos investigaciones penales revisando la actuación de este grupo. Una está en la Fiscalía Oriente. Recuerden ahí porque Neuroc, que es el bot anterior del reportaje anterior, Ricardo Naimán, Sí. tiene una demanda, una querella, dos querellas en contra por difamación y acoso, ¿no? En esa investigación penal a cargo de la Fiscalía Oriente hay unos chats. La denunciante, que es una mujer que fue acosada y hostigada por este señor, entregó unos chats de ella con él. En esos chats hay dos cosas interesantes. Una es que en ese chat, Inaimán, a fines de 2024, le habla sobre la fundación de Fontaine. Sí. Para contarle sobre un cagüín, una historia, una pelea entre partidos de la derecha, le dice, mira, esto es muy complejo, un amigo que trabaja en una fundación de Bernardo Fontaine, no te voy a dar el nombre, etc. Pero también está la prueba, y eso no puedo contar mucho, pero de cómo Ricardo Inaimán, Neuroc, conversaba con periodistas, famosos periodistas de medios de comunicación tradicionales, que le entregaba pautas, y después esas pautas entregadas por Inaimán aparecían publicadas en los medios de comunicación, se transformaban en noticias, ¿no? Recordemos que Neuroc decía que el Patito Verde lo pauteaba. Mm. Patito Verde, Patricio Góngora, en ese momento director de Canal 13. Jefecito le decían. Jefecito, y lo pauteaba por internos, les daba minutos, investigaban datos, pum, y los lanzaban. Bueno, en el chat de Neuroc hay constancia de cómo eso después terminaba en algunos famosos medios de comunicación tradicionales, ¿no? Transformado y validado en noticia. Esto partía desde un activismo informativo o comunicacional. Entonces ahí hay como unas trenzas respecto de cómo se van cruzando intereses. Patricio Góngora, el mismo Patito Verde, que aparecía como líder de esta red de trolls, era antes, recordemos, gerente de comunicaciones de la Asociación de FP. Directivos de la Asociación de FP, personas de agencias de marketing y quienes han participado en esas reuniones, nos decían que fue él, Góngora, quien inició este vínculo con Bernardo Fontaine y su fundación ya en 2019, en pleno estallido social, ¿no? Ahí se sellaron algunos acuerdos y una coordinación de pasarle insumos técnicos y además financiar esta actividad en defensa de la industria. La conjura de los trolls. Buen nombre ese. Ese es el libro, ya está el libro. Está ese punto en común que, claro, que une a Patito Verde por un lado y a Bernardo Fontaine, que es la asociación de FP, las AFP en general. Y la reflexión que está haciendo todo el mundo es, ¿pero cómo? O sea, en el fondo las AFP, que están encargadas de recaudar dinero de las cotizaciones de los trabajadores en Chile, ocupa ese dinero justamente para realizar este tipo de actividades, y por eso mismo actúa ayer la Superintendencia de Pensiones, que oficia para pedir esa información. ¿Qué herramientas tiene la Superintendencia de Pensiones para fiscalizar realmente esta actividad? Y si podemos, en el fondo, puede abrirse aquí un caso tal vez con unos ribetes más grandes que la mera fiscalización. La superintendencia tiene facultades para regular la industria. Yo no sé si tiene facultades para detectar o para levantar cuentas bancarias de la AFP o su asociación gremial, ¿no? Le dio un plazo de 5 días hasta el próximo lunes, 5 días hábiles, para que entregaran esa información. Hay que ver qué dicen la AFP y la asociación de AFP, que hasta el momento no ha dicho nada, no se ha manifestado, no quiso responder preguntas para el reportaje. Y nosotros tenemos más información. Entonces, esto va a seguir. Es importante. Espera. Viene más. Tenemos más información que estamos reporteando, porque esto tiene distintas aristas. Hay varias personas que intervinieron en estas coordinaciones y a nosotros nos parece Espérate, el mayor... gente, a mí me pareció, no puedo dejar de, Ujú. de tomar el punto. Gente que viene del mundo del periodismo Sí, que tenía relación con estos trolls. y gente que no, pero no son chicos que tienen un blog. No, periodistas. Son- Que también no solo recibían información de los trolls, también aparecen entregando la información a los trolls sobre algunos dirigentes políticos, por ejemplo. Eso está ya en manos de la Pero Fiscalía Oriente. eso es sicariato digital, digamos.
Eso está en manos de la Fiscalía Oriente, se está Tranqui, investigando. yo me hago responsable. Es Me complejo. parece eso, me parece que es como de alguna manera la venta de información. Mm. Ahora me explico muchas cosas. Pero Mira, te decía que a nosotros nos parece del mayor interés público y vamos a seguir investigándolo. Ayer gente del mundo de CAST nos decían, pero esto es una operación. No, no es ninguna operación. Publicamos cuando tuvimos la investigación lista, de esto lleva más de 2 meses. No fue fácil. Y los otros antecedentes los vamos a seguir investigando porque nos parece relevante que el poder del dinero, en el fondo, interviniendo en política, ese es el tema de fondo acá, ¿no? Son en una asociación gremial de una industria multimillonaria y muy influyente en Chile, que tiene muchos intereses que defender también, no solo incide en el debate financiando una fundación que contrata trolls en redes sociales, sino que también, y hasta en la otra arista, realiza una campaña digital millonaria con influencers que aparecen como líderes ciudadanos y sociales. Y no es así. No son opiniones independientes de personas que buscan influir en las redes con sus propias posturas. Claro. Son guiones que entrega la asociación de FP disfrazando una propaganda en redes sociales para intoxicar el debate, porque esos influencers no solo defendían la capitalización individual y la industria, sino que también atacaban a figuras políticas que querían hacer reformas, ¿no? Eso es hacer trampa. sí, Es el envenenar debate público es envenenar. Es, ¿cómo se llama? Contaminar el pozo. Exactamente. No, y es dirigido, o sea, es evidente que los ataques son dirigidos a, bueno, Jara, que es evidente, pero el caso de Matei, por ejemplo, que en el fondo lo que le castigan Mira. a Matei es el hecho de que Chile Vamos participó de la aprobación de la reforma. Exacto. Y ahí, mira, ahí estamos viendo, esa es la primera publicación en Meta de Ciudadanos en Acción. Eso en pleno, después del estallido social, a inicio de 2020, en plena pandemia, un grupo de senadores había presentado un proyecto de ley para eliminar la industria, para eliminar las FP y hacer una reforma estructural. Y la Fundación Ciudadanos en Acción hace un video donde les da el premio populista a esos 6 senadores que presentaban ese proyecto de ley, la fundación sin decir que estaban siendo financiados y apoyados por la asociación de FP, ¿no? Eso es complejo. Qué interesante. Qué interesante cómo se va moviendo. Además, son medios obvios. Si empezáis como a mirar sus Instagram, no es tan difícil encontrar lo que han ido dejando en el camino en los últimos años. Sí. Yo creo que todo partió con el proceso constitucional. Sí, Ahí comenzó algo que sigue prendido. sí. Ahora en menos intensidad, yo creo que hay menos financiamiento, pero hubo un momento en que era el debate público, estaba completamente... Dominado. Y estaban desatados. Sí. Sí. No, y nosotros conversamos con Artul, bueno, ellos nos entregaron su versión oficial, ellos nos confirman, de hecho, que Artur, que es de Jorge Selume. la agencia de comunicaciones de Jorge Selume, Secom de Piñera, efectivamente. Que nunca quiso venir y el libro era bueno. Queríamos Sí, yo lo lo leí, es invité, bueno. y me lo mandó Planeta y lo llamamos, no quiso venir. Bueno, en Artur nos dieron su versión oficial para el reportaje. Ahí nos confirmaron que ellos apoyaban la performance, le dicen ellos, ¿no? Que la difusión de contenidos de la Fundación de Bernardo Fontaine por solicitud y por contrato firmado con la asociación de FP. Por eso ellos son clave en este apoyo de la FP a la fundación. Ahí es donde hablaban esto de hacer maldades. Hacer maldades, claro, en reuniones entre la asociación de Ellos FP, usaban ese término. Artul y Ciudadanos en Acción. Sí, lo corroboramos con varias personas que participaron de la reunión. Hacer maldades, que era hacer todo este despliegue digital oculto, ¿no? Bueno, en Artur nos decían también que ellos han trabajado varias campañas con Bernardo Fontaine. Y de hecho Jorge Selume y Fontaine justamente se topan, se encuentran, aparecen juntos en la campaña del rechazo, en las campañas constituyentes de los 2 procesos, trabajaron siempre juntos. Y esto es un dato relevante. En el directorio de la Fundación Ciudadanos en Acción están los empresarios que son dueños a la vez de Intagis. A la gente a lo mejor no le dice nada a Intagis, ahora se llama Predictable Media, esa empresa. Es una empresa experta en Big Data para campañas políticas, que lo que hace es cruzar base de datos, segmentar público y hacer propaganda focalizada, ¿no? ¿Por qué ellos están en el directorio de Ciudadanos en Acción? Porque tienen expertos en campañas electorales, ¿no? Son los mismos dueños de Sosafe, esta aplicación de celular donde la gente Se sapea. y habla, claro, se sapea y hablan de sus miedos y pueden tener también georreferenciar información respecto a cuáles son los miedos, los intereses de la persona en cierto lugar determinado. Entonces a mí me parece importante el rol de Ciudadanos en Acción en estas campañas con la AFP y no solo eso, en general, su rol en la intervención y en la acción política, ¿no? Recordemos que reportea.cl